Hola guerreros, mi nombre es Vadim Cavalera y soy instructor de Buff Academy. Ante todo les sugiero hacer un test. Párense derecho y relajen su cuerpo y sus brazos. Miren hacia dónde están apuntando sus pulgares. Sus pulgares deben estar apuntando derecho. Si están apuntando adentro, tienen mala postura, específicamente los hombros encurvados hacia adentro. Los hombros encurvados también causan problemas en el cuello porque están mirando hacia abajo y para poder mirar adelante se crea una curva exagerada en el cuello. También está conocida como nerd neck. Y aparte de eso, un problema común con la postura es la curva exagerada del lumbar, también conocida como inclinación pélvica anterior. Si tienen alguno de esos problemas o todos esos problemas, quédense con nosotros y les ayudaré a corregirlos. ¡Vamos! Primero, quiero explicar cómo se pueden desarrollar los hombros encurvados, permaneciendo mucho tiempo con postura incorrecta mirando la pantalla, por ejemplo, o haciendo muchos ejercicios para los pectorales y no haciendo suficiente para los músculos romboides, pueden crear el desbalance muscular. Hay que corregir la postura no solamente por cuestiones estéticas, aunque les puedo decir que mujeres prefieren hombres con buena postura, sino también por cuestiones de salud. Mala postura puede causar dolores crónicos en la espalda, debilitar su espalda, causar problemas digestivos y de pulmones y empeorar el estrés y depresión. Los músculos pectorales tensos o sobredesarrollados jalan los hombros hacia adelante. Hay que entender que es un desbalance muscular que se desarrolla a través del tiempo y no puede haber una solución instantánea, sino requiere tiempo y posiblemente ajustes en la manera que entrenan. De hecho, es la razón por qué en nuestros entrenamientos 80% de rutinas son las que trabajan los grupos musculares grandes e imitan los patrones de movimientos naturales. Así se asegura que los músculos van desarrollándose de forma armoniosa, sin desbalance en ninguna parte. Buena postura, mala postura. Ahora hablaremos de los ejercicios para corregir los hombros encurvados y después también mostraremos los ejercicios para el cuello protraído y inclinación pélvica anterior. El ejercicio más eficiente para desarrollar romboides y restaurar balance muscular es dominada. De hecho, por eso en la Unión Soviética los padres normalmente instalaban una barra en el apartamento y decían a sus hijos hacer unas dominadas diario o al menos colgarse en la barra un rato cada día para corregir la postura mala que los niños normalmente tienen por estar sentados mucho rato en la mesa escribiendo o estudiando. Ahora este problema es aún más común porque las personas pasan mucho tiempo mirando las pantallas de sus celulares o computadores. Yo no tenía una barra en mi apartamento, pero recuerdo que empecé a ir a las barras y hacía mis primeras dominadas y fondos cuando tenía 12 años. En ese tiempo donde vivía ni siquiera habían los gimnasios y ir a las barras fue la única manera para entrenar para los que querían aumentar su fuerza y musculación. Regresamos a los ejercicios, amigos, y el segundo ejercicio es con la liga, también para nuestros músculos romboides de la espalda. Entonces tomamos la liga y en este ejercicio es importante mantener buena postura cuando lo hacemos para abordar los músculos de la espalda que tienen que trabajar. Y de esta manera abrimos
la liga. Como pueden ver, los músculos de espalda están trabajando bastante en este ejercicio. También otra manera para abordar estos músculos sin la liga es hacer el ejercicio en la máquina, en la gimnasia que se llama row. Entonces, con buena postura tienen que jalar el peso hacia su pecho, o también con las pesas. También es variación de row cuando tienen que abrir las manos con las pesas, y esto hace justamente sus romboides a trabajar bien. El tercer tipo de ejercicio que les va a ayudar es plank. Tener el torso débil puede contribuir a la mala postura. Por esto, haciendo el tipo de ejercicio como plank ayuda a fortalecer el torso y mejorar la postura. Y el cuarto, para corregir nuestros hombros encurvados, aparte de hacer los ejercicios, tenemos que soltar la tensión en nuestros músculos, y en esto nos va a ayudar el rollo de espuma. Entonces les mostraré los ejercicios con rollo que tienen que hacer. Primero vamos a soltar nuestra tensión en la espalda. Entonces por 20-30 segundos tenemos que hacer estos movimientos. Los músculos laterales están responsables por rotación interna de los hombros. Entonces, teniendo estos músculos tensos contribuye a tener los hombros encurvados hacia adentro. Después vamos a soltar la tensión en estos músculos directamente, en los músculos laterales. Entonces 20-30 segundos hacemos este movimiento por cada brazo, y si en alguna parte sienten una bola de tensión, entonces quedan más masajeando hasta que se suelte completamente. Y el tercer estiramiento que les recomiendo hacer es para el pecho. Entonces nos acostamos de esta manera y ponemos el rollo en nuestro pecho, y también hacemos los movimientos suaves hacia adelante y atrás, tratando de quitar toda la tensión que puede acumularse en nuestro pecho. Amigos, ahora el cuello protraído, conocido como el cuello de nerdo. Para corregir esto y soltar la tensión, tenemos que hacer el siguiente ejercicio. Paramos por la pared o por un paral, y después tenemos que alinear nuestro cuello y la cabeza con la pared o con el paral. Tenemos que mantenerlo por al menos 15 segundos y hacer así varias repeticiones. Si no pueden alinear su cuello así de una vez, lo que pueden hacer es mirar abajo primero y después traer su cuello con la cabeza hacia la barra. Esto ayuda a soltar la tensión en todos estos músculos. Y el tercer ejercicio que deben hacer para soltar la tensión en el cuello, tienen que acostarse, relajar todo su cuerpo, incluso brazos, y después solamente con la cabeza tienen que moverse adelante tratando de llevar su mentón hacia el pecho. Sus hombros no se mueven, solamente el cuello hacia adelante. Esto hará los músculos de cuello trabajar y soltar la presión. Y el tercer problema de la postura de que vamos a hablar hoy es rotación pélvica anterior. Normalmente está causada por los músculos femorales, glúteos y abdominales débiles, y también tensión en el cuádriceps. En mi experiencia, el mejor ejercicio para fortalecer los músculos femorales, glúteos,
abdomen a la vez y también soltar la tensión acá y corregir este problema de postura es el ejercicio con pesa rusa que se llama Russian Swings. Así es la técnica de este ejercicio. Ponemos nuestros pies en la posición neutral, después flexionamos nuestras piernas un poco, levantamos la pesa con la espalda recta y la cabeza en posición neutral y después hacemos el movimiento a 90 grados. Mientras levantamos la pesa, también estiramos nuestras piernas. Prácticamente estamos levantando la pesa no con los brazos, sino con este movimiento de las piernas. Entonces, otra vez. Cuando bajan la pesa, vuelven a flexionar las piernas. Este ejercicio es tremendamente bueno para fortalecer los femorales, los glúteos, el abdomen y soltar la tensión en esta parte. Van a ver que con hacer este ejercicio la curva exagerada de su lumbar se va a eliminar y van a mejorar tremendamente su postura. Aparte de esto, pueden hacer nuestra rutina de piernas para fortalecer sus piernas y glúteos. También hacer los estiramientos para el cuádriceps de este tipo y también hacer nuestra rutina abdominal para fortalecer sus músculos abdominales. De nuevo, la causa de este problema es porque los cuádriceps tensos están jalando su cadera hacia adelante. Sus abdominales débiles no son capaces de sostener esta parte y también los femorales y glúteos débiles están creando desbalance muscular porque no son capaces de mantener todos estos músculos en equilibrio. Amigos, espero que ya entienden las causas de mala postura y cómo pueden corregirlos con los ejercicios y estiramientos. Recuerden que el ejercicio en la vida de una persona no debe ser un hobby o algo temporal, sino algo necesario para mantenerse saludable. También recuerden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.